Capítulo 96. El feto. Las funciones principales de la medicina fetal son: 1. La valoración del crecimiento y la madurez fetales. 2. La evaluación del bienestar o del sufrimiento del feto. 3. La valoración de los efectos de las enfermedades maternas sobre el feto. 4. La evaluación de los efectos de los fármacos administrados a la madre sobre el feto. Y 5. La identificación y el tratamiento de las enfermedades y anomalías fetales. El mayor conocimiento que se tiene de la fisiología fetal ha facilitado el camino para una terapia fetal eficaz, para la intervención durante el sufrimiento fetal y la mejor adaptación del recién nacido a la vida extrauterina, en especial de los prematuros. En el capítulo 6 se resumen algunos aspectos del crecimiento y desarrollo del feto humano. 96. 1. Crecimiento y maduración fetal. La ecografía fetal es un procedimiento obstétrico frecuente, a la vez seguro y preciso. Las indicaciones de la ecografía prenatal incluyen el cálculo de la edad de gestación, fechas inciertas, discordancia entre el tamaño del útero y las fechas o sospecha de retraso del crecimiento, la determinación del volumen del líquido amniótico, el cálculo del peso fetal, la localización de la placenta y el número y posición de los fetos, y la detección de las malformaciones congénitas. La ecografía permite comenzar a valorar el crecimiento fetal en las semanas 6 a 8 de la gestación. La valoración más exacta de la edad de gestación consiste en la medición ecográfica en el primer trimestre de la longitud de vértex cóccix-caudal. El diámetro biparietal se usa para determinar la edad de gestación en el segundo trimestre. En la semana 34, el diámetro biparietal estima de manera muy precisa la edad de gestación con un error de más o menos 10 días. En fases más avanzadas del embarazo, la precisión cae a más o menos 3 semanas. Los métodos que se utilizan para valorar la edad de gestación a término son la medición del perímetro abdominal y de la longitud del fémur. Si solo se realiza una exploración ecográfica, la máxima información se obtiene cuando la ecografía se hace entre la semana 18 y 20, ya que se puede valorar tanto la edad gestacional como la anatomía fetal. Las ecografías seriadas son útiles para valorar el crecimiento fetal. Se han identificado dos patrones de retraso del crecimiento intrauterino. Un crecimiento fetal continuo por debajo de 2 desviaciones estándar de la media para la edad de gestación correspondiente y una curva de crecimiento normal que se enlentece o aplana de forma brusca en fases avanzadas de la gestación, figura 96, 1. La madurez fetal suele valorarse por la determinación precisa mediante ecografía de la edad de gestación, pero también mediante la determinación de la cantidad de agente tensioactivo presente en el líquido amniótico, capítulo 101, 4. La determinación ecográfica del grado de calcificación, índice de madurez placentaria, la detección de los primeros tonos cardíacos fetales audibles, 16 a 18 semanas, y la observación de los movimientos iniciales del feto, 18 a 20 semanas, también facilitan la evaluación de la madurez fetal. También se debería tener un cálculo de la edad con la fecha de la última regla. 96, 2. Sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal puede ocurrir durante el período previo al parto o durante el propio parto. Puede haber sido asintomático en el período prenatal. Se debe garantizar la vigilancia fetal antes del parto en todas las mujeres que tengan mayor riesgo de sufrimiento fetal, es decir, las que tienen antecedentes de fetos muertos, crecimiento intrauterino retrasado, CIR, oligohidramnios o polihidramnios, embarazo múltiple, sensibilización RH, trastornos hipertensivos, diabetes mellitus u otras enfermedades maternas crónicas, disminución de los movimientos fetales y embarazo postérmino. La causa más frecuente de sufrimiento fetal ante parto es la insuficiencia uteroplacentaria. El sufrimiento fetal se puede manifestar clínicamente por retraso del crecimiento intrauterino, hipoxia fetal, aumento de la resistencia vascular en los vasos sanguíneos del feto, figuras 96, 2 y 96, 3, y, en los casos graves, por una acidosis mixta metabólica, láctica y respiratoria. Los objetivos de la vigilancia fetal ante parto pretenden evitar la muerte fetal intraparto, prevenir la lesión cerebral por hipoxia y prolongar el embarazo en las mujeres con riesgo de parto pretérmino siempre que esto sea seguro, o provocar el parto si el feto está en peligro. Las pruebas no invasivas más empleadas consisten en la prueba sin estrés, PSE, la prueba de estrés por contracción, PEC, y el perfil biofísico, PBF. En la tabla 96, 1 figuran los métodos para valorar el bienestar fetal. La PSE registra la presencia de aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal consecutivas a los movimientos del feto.
Una PSR activa, normal, muestra dos aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal de al menos 15 latidos por minuto y de 15 segundos de duración. Una PS no reactiva hace pensar en un compromiso fetal y es necesario un estudio más detallado mediante una PEC o un PVF. En la PEC se analiza la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a las contracciones uterinas espontáneas o provocadas por estimulación del pezón o con oxitocina. Debe sospecharse compromiso fetal cuando se observan 3 contracciones seguidas de desaceleraciones tardías en un intervalo de 10 minutos. La PEC está contraindicada en las mujeres con rotura prematura de membranas pretérmino o cicatriz uterina de una cesárea previa y en casos de embarazo múltiple, incompetencia cervical o placenta previa. La monitorización fetal tiene por objetivo evitar la muerte fetal intrauterina y la lesión hipóxica del encéfalo. Las tasas de falsos negativos de la PEC y de la PS son bajas, pero las de falsos positivos son considerables. El PVF evalúa la respiración fetal, los movimientos corporales, el tono, la frecuencia cardíaca y el volumen de líquido amniótico, y se emplea para identificar de forma más precisa y segura el compromiso fetal, tabla 96, 2. Cada observación presente recibe 2 puntos. Una puntuación total de 8 a 10 es tranquilizadora. Un resultado de 6 es equívoco y se debe repetir la prueba a las 12 a 24 horas. Y un resultado de 4 o menos puntos obliga a una evaluación inmediata y a considerar el parto. El PVF tiene un buen valor predictivo negativo. Una disminución, ausencia o inversión de la velocidad de flujo diastólico en la aorta fetal o en la arteria umbilical en la ecografía con Doppler son signos de compromiso fetal, ver figura 96, 3 y tabla 96, 1. En los fetos de alto riesgo suelen encontrarse anomalías combinadas como oligohidramnios, inversión de la velocidad del flujo sanguíneo diastólico en la arteria umbilical medida con Doppler y un bajo perfil biofísico. El sufrimiento fetal durante el parto puede detectarse mediante control de la frecuencia cardíaca del feto, la presión uterina y con determinaciones del pH en la sangre del cuero cabelludo del feto, figura 96, 4. La monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal detecta los patrones cardíacos anormales mediante instrumentos que traducen la frecuencia cardíaca del feto latido a partir de la señal del electrocardiograma fetal. Las señales proceden de un electrodo colocado en la presentación fetal, de un transductor ecográfico situado en la pared abdominal de la madre para detectar las ondas ultrasónicas continuas que se reflejan por las contracciones cardíacas o de un fonotransductor sobre el abdomen de la madre. De forma simultánea, se registran las contracciones uterinas con un catéter de líquido amniótico y un transductor de presión o mediante un tocotransductor acoplado a la pared abdominal de la madre sobre el útero. Los patrones de frecuencia cardíaca fetal muestran diversas características, y algunas de ellas sugieren sufrimiento fetal. La frecuencia cardíaca fetal basal es la media entre las contracciones uterinas, y disminuye de forma gradual desde alrededor de 155 latidos por minuto al comienzo de la gestación hasta unos 135 latidos por minuto a término. La frecuencia normal a término oscila entre 120 a 160 latidos por minuto. La taquicardia, más de 160 latidos por minuto, se asocia con hipoxia fetal precoz, fiebre materna, hipertiroidismo materno, administración de beta simpático-miméticos o atropina a la madre, anemia fetal y algunas arritmias fetales. Estas últimas no suelen aparecer en las cardiopatías congénitas y pueden desaparecer de forma espontánea al nacer. La bradicardia fetal, menos de 120 latidos por minuto, se asocia con hipoxia fetal, paso transplacentario de los agentes anestésicos locales y de agentes bloqueantes beta-adrenérgicos y, en ocasiones, con bloqueo cardíaco con o sin cardiopatía congénita. En condiciones normales, la frecuencia cardíaca fetal basal es variable, con cambios a largo plazo de 3 a 6 ciclos por minuto, así como variaciones a corto plazo de un latido a otro. Esta variabilidad puede disminuir o desaparecer con la hipoxemia fetal o debido al paso transplacentario de fármacos como atropina, diazepam, prometacina, sulfato de magnesio y la mayoría de los sedantes y narcóticos. La prematuridad, el estado de sueño y la taquicardia fetal también pueden reducir la variabilidad entre latido y latido. También se pueden observar las aceleraciones o desaceleraciones periódicas de la frecuencia cardíaca fetal que se producen en respuesta a las contracciones uterinas, ver figura 96, 4. La desaceleración precoz, DIPS de tipo 1, asociada a la compresión de la cabeza del feto, es un patrón repetitivo de enlentecimiento, que es sincrónico y proporcional a la magnitud de las contracciones uterinas.
La desaceleración variable, asociada a compresión del cordón umbilical, se caracteriza por una forma variable, un inicio súbito y la aparición ante contracciones consecutivas, con recuperación del valor basal cuando acaba la contracción o poco después. La desaceleración tardía, DIPS de tipo 2, se asocia a hipoxemia fetal y aparece de forma repetida una vez que la contracción uterina está bien establecida, es proporcional a la magnitud de esta y persiste durante el intervalo que sigue a la contracción. El patrón de desaceleración tardía suele asociarse con hipotensión materna o con una actividad uterina excesiva, pero también puede deberse a cualquier factor materno, placentario, del cordón umbilical o del feto que limite la oxigenación eficaz de este. Las desaceleraciones tardías reflejas con variabilidad normal de un latido a otro se asocian con una hipoxia fetal crónica compensada y se observan durante las contracciones uterinas que obstaculizan de forma transitoria el transporte de oxígeno hacia el corazón. Las desaceleraciones tardías no reflejas tienen peor pronóstico e indican una grave depresión hipóxica de la función del miocardio. Estas últimas, junto con la disminución de la variabilidad de latido a latido o las desaceleraciones espontáneas en ausencia de contracción uterina, justifican una evaluación más detallada mediante el estudio de una muestra de sangre fetal o constituyen una indicación para acabar el parto. El análisis de una muestra de sangre del cuero cabelludo fetal durante el parto, obtenida a través de un cuello ligeramente dilatado, permite confirmar la sospecha de sufrimiento fetal, que se basa en las variaciones de la frecuencia cardíaca del feto o en la presencia de meconio en el líquido amniótico. El uso correcto de esta técnica conlleva un parto más precoz de los fetos deprimidos, que aumentan sus posibilidades de reanimación satisfactoria y de supervivencia con una morbilidad menor. Cuando la monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal o la valoración clínica general indican que existe riesgo para el feto, unos resultados normales en el análisis de la muestra de sangre del cuero cabelludo evitan una intervención obstétrica innecesaria. En los partos normales, el pH de la sangre del cuero cabelludo fetal pasa de alrededor de 7,33 al inicio de la dilatación a aproximadamente 7,25 en el momento del expulsivo vaginal. El déficit de bases oscila entre 4 y 6 miliequivalentes por litro. Los cambios de la base tampón pueden ser de gran ayuda para valorar el estado del feto, ya que reflejan la acumulación de ácido láctico. Un pH inferior a 7,25 es muy sugerente de sufrimiento fetal y cuando cae por debajo de 7,20 es una indicación para valorar y acelerar el parto. El cálculo de la concentración de lactato en sangre fetal del cuero cabelludo también sirve para controlar el estado del feto. Las complicaciones de la toma de muestras del cuero cabelludo y de los aparatos de monitorización interna son relativamente infrecuentes, aunque pueden producir hemorragias, en general secundarias a defectos subyacentes de la coagulación, punción de la fontanela y abscesos del cuero cabelludo con osinosteomielitis adyacente. Los microorganismos responsables de los abscesos son Staphylococcus aureus o bacilos gram negativos, aunque estos abscesos suelen ser estériles. Las muestras de sangre del cordón umbilical obtenidas durante el parto permiten determinar el estado ácido básico del feto. Aunque se desconocen los valores exactos del pH en la sangre del cordón que definen el estado de acidemia significativa, un pH menor de 7 en la arteria umbilical se ha asociado a una mayor necesidad de reanimación y una incidencia más alta de complicaciones respiratorias, gastrointestinales, cardiovasculares y neurológicas. Sin embargo, aunque se detecte un pH bajo, muchos recién nacidos serán neurológicamente normales. La pulsioximetría fetal intraparto aporta una valoración más precisa de la oxigenación fetal durante el parto y puede usarse para valorar el estado general del feto. Parece que la oximetría disminuye la tasa de cesáreas en caso de sufrimiento fetal detectado mediante cardiotocografía sin afectar negativamente la evolución del feto recién nacido. Es necesario realizar más estudios a este respecto. 96.3 Enfermedad materna y feto. Enfermedades infecciosas, ver tabla 95.2. Casi todas las infecciones maternas que se acompañan de manifestaciones sistémicas graves pueden provocar abortos, muertes fetales o partos prematuros. Se desconoce si estas consecuencias se deben a la infección del feto o al estrés. La hipertermia materna de las infecciones puede asociarse con una incidencia mayor de anomalías congénitas. Independientemente de la gravedad de la infección materna, algunos agentes infectan con frecuencia al feto y provocan graves secuelas. Estos fetos suelen ser pequeños para su edad de gestación.
Algunas infecciones, como la rubéola, pueden causar malformaciones congénitas, si aparecen durante el período de la organogénesis. La infección intrauterina o la corioamnionitis es un factor de riesgo importante para la lesión de la sustancia blanca cerebral y para la consiguiente parálisis cerebral. Las infecciones que alteran la alimentación materna, anquilostomas, también pueden conllevar el nacimiento de niños con bajo peso. Enfermedades no infecciosas, ver tabla 95, 1. La diabetes materna puede producir organomegalia, hipertrofia e hiperplasia de las células del páncreas fetal y alteraciones metabólicas en el neonato, ver capítulo 107, 1. En las madres diabéticas no monitorizadas y mal controladas, se observa una alta incidencia de muerte intrauterina después de la semana 36 de gestación. Además, la diabetes materna es un factor de riesgo cardiovascular y de otras anomalías. La eclampsia preeclampsia del embarazo, la hipertensión arterial crónica y la enfermedad renal crónica originan fetos pequeños para la edad de gestación, prematuridad y muerte intrauterina, y la causa probable es una disminución de la perfusión uteroplacentaria. El hipotiroidismo o el hipertiroidismo maternos no controlados provocan infertilidad relativa, tendencia al aborto, parto prematuro y muerte fetal. El hipotiroidismo en una mujer embarazada, aunque sea leve o asintomático, puede afectar al desarrollo neurológico del niño. Las enfermedades inmunitarias de la madre, como la púrpura trombocitopénica idiopática, el lupus eritematoso sistémico, la miastenia grave y la enfermedad de Graves, todas ellas mediadas por autoanticuerpos anti-IgG que cruzan la placenta, suelen producir enfermedad transitoria en el recién nacido. Los autoanticuerpos maternos frente al receptor del folato se asocian con defectos del tubo neural, mientras que la sensibilización inmunológica materna frente a los antígenos paternos se asocia con hemocromatosis neonatal. La fenilcetonuria materna no tratada provoca abortos, malformaciones cardíacas congénitas y lesiones del encéfalo de los fetos heterocigóticos no fenilcetonúricos. 96, 4. Medicación materna, exposición a toxinas y feto. El uso de fármacos o remedios de herboristería durante el embarazo puede ser nocivo para el feto. El consumo de medicamentos durante el embarazo es frecuente. Los estudios revelan que más de la mitad de las mujeres embarazadas ha tomado al menos un medicamento. La media de fármacos consumidos durante el embarazo es de 4, además de las vitaminas y el hierro. El 4% ha tomado 10 o más fármacos. Casi el 40% de las mujeres embarazadas toman un fármaco cuya seguridad para el consumo humano durante el embarazo no ha sido establecida, categoría C. Además, muchas mujeres se exponen a toxinas potenciales, como son las sustancias químicas laborales, medioambientales o domésticas, incluyendo disolventes, pesticidas y productos capilares. Los efectos de los fármacos administrados a la madre varían en función, sobre todo, del momento de la gestación en que se administren, y del genotipo fetal para las enzimas que metabolizan los fármacos. La ingestión materna de teratógenos durante el período de organogénesis produce abortos o malformaciones congénitas. Los fármacos que se toman más tarde, en especial en las últimas semanas del embarazo o durante el parto, suelen afectar a la función de órganos o sistemas enzimáticos específicos y por lo general más al recién nacido que al feto, tabla 96, 3 y tabla 96, 4. Los efectos de los fármacos pueden manifestarse en el paritorio, en el período neonatal, o retrasarse aún más. La administración de dietilestilbestrol durante el embarazo se traduce en adenosis vaginal y adenocarcinoma de vagina en las mujeres en su 2 y 3 décadas de vida. En estas mujeres, se han visto distintos problemas reproductivos además de la carcinogénesis uterina, como anomalías cervicales y partos prematuros, embarazos ectópicos y abortos espontáneos. Se ha confirmado la relación entre los factores genéticos y la susceptibilidad a determinados fármacos o a toxinas medioambientales. La teratogénesis que produce la fenitoína podría estar mediada por las diferencias genéticas en la producción enzimática de los metabolitos epóxidos, y los genes específicos podrían modificar los efectos adversos de la exposición al benceno durante el embarazo. El polimorfismo de los genes que codifican las enzimas que metabolizan los hidrocarburos aromáticos policíclicos del tabaco modifican los efectos de retraso del crecimiento que produce en el feto. A menudo debe sopesarse el riesgo de controlar la enfermedad materna con el riesgo de posibles complicaciones en el feto. La mayoría de las mujeres con epilepsia tienen fetos normales. No obstante, varios de los fármacos antiepilépticos usados con frecuencia se asocian con malformaciones congénitas.
Los lactantes expuestos a ácido valproico pueden presentar múltiples malformaciones incluidos defectos del tubo neural, hipospadias, malformaciones faciales, malformaciones cardíacas y defectos en las extremidades. Además, tienen menores índices de desarrollo que los lactantes no expuestos o aquellos expuestos a otros antiepilépticos. El metotrexato se utiliza para el aborto terapéutico. Los niños expuestos que sobreviven tienen un mayor riesgo de malformaciones congénitas, retraso del crecimiento intrauterino y retraso mental. Si se tienen en cuenta las actuales limitaciones del conocimiento de los efectos que los fármacos maternos tienen sobre el feto, no deben prescribirse medicamentos ni hierbas durante el embarazo sin antes contrapesar los posibles beneficios para la madre con los riesgos de lesión fetal. Se debe aconsejar a todas las mujeres que se abstengan de consumir alcohol, tabaco o drogas durante el embarazo. 96.5 Teratógenos. Cuando un recién nacido o un niño presenta una malformación congénita o un retraso mental, los padres suelen culparse erróneamente a sí mismos y atribuyen los problemas de su hijo a los acontecimientos que tuvieron lugar durante el embarazo. Como en muchas gestaciones se producen infecciones benignas y es frecuente que se tomen medicamentos no teratógenos, el pediatra debe evaluar la presunta infección viral y los fármacos consumidos para que los padres comprendan el defecto de su hijo. Se desconoce la causa de alrededor del 40% de las malformaciones congénitas. Aunque el número de agentes teratógenos para el hombre conocidos es relativamente pequeño, ver tablas 96.1 a 96.4, siguen identificándose nuevos productos. En conjunto, solo el 10% de las anomalías se debe a teratógenos conocidos. El momento de la exposición suele ser antes de los 60 días de gestación, durante la etapa de la organogénesis. Agentes específicos producen lesiones predecibles. Algunos de ellos poseen un efecto de dosis o de umbral, por debajo del cual no causan alteraciones del crecimiento, de la función ni de la estructura. Las variables genéticas, como la presencia de determinadas enzimas, pueden hacer que un compuesto benigno se metabolice y se convierta en otro más tóxico o teratógeno, conversión de la fenitoína en su epóxido. En muchas circunstancias, el mismo agente en la misma dosis puede no producir la misma lesión. La reducción de la actividad enzimática de la vía de la metilación de los folatos, en especial la formación de 5-metiltetrahidrofolato, puede ser la responsable de los defectos del tubo neural u otros defectos congénitos. La frecuente mutación termolábil de la 5,10-metilenotetrahidrofolato reductasa puede ser una de las enzimas responsables. El aporte de suplementos de folatos en todas las mujeres embarazadas durante el período de la organogénesis, mediante el enriquecimiento de las semillas de los cereales, obligatorio en E.U. puede evitar este defecto enzimático genético y, por tanto, reducir la incidencia de los defectos del tubo neural y otros defectos de nacimiento. La FDA clasifica a los fármacos en 5 categorías en función del riesgo para el embarazo. La categoría A significa que no conllevan riesgo, teniendo en cuenta los datos de los estudios controlados realizados en humanos. La categoría B indica que no se ha observado riesgo en los estudios animales, pero que no se dispone de estudios en los humanos o que en los estudios animales se ha detectado cierto riesgo, pero no se ha confirmado en los estudios humanos. La categoría C se refiere a un riesgo definitivo observado en los estudios animales pero sin que existan datos procedentes de estudios humanos adecuados o que no existen datos de estudios animales ni humanos. La categoría D incluye a los fármacos con cierto riesgo pero con un beneficio que puede superar al riesgo en el tratamiento de cuadros potencialmente mortales, como es el caso de la estreptomicina en la tuberculosis. La categoría X es la de los medicamentos contraindicados en el embarazo, según se desprende de los estudios animales y humanos, porque sus riesgos superan a los beneficios. Solo se conoce o se supone el mecanismo de acción específico de unos pocos teratógenos. La warfarina, un anticoagulante antagonista de la vitamina K, evita la carboxilación del ácido gamma-carboxiglutámico, AGL, que es un componente de la osteocalcina y de otras proteínas óseas dependientes de la vitamina K. El efecto teratógeno que ejerce sobre el cartílago en crecimiento, en especial sobre el cartílago nasal, parece evitarse si se sustituye la administración de warfarina por la de heparina durante las semanas 6 a 12 del embarazo en caso de tratamiento anticoagulación. La ingestión por parte de la madre de una cantidad excesiva de ioduros o de propiltiouracilo puede provocar un hipotiroidismo fetal. Ambos productos interfieren en la conversión de los ioduros inorgánicos en orgánicos. El efecto teratógeno de la fenitoína se debe a la acumulación de un metabolito, secundaria, a su vez, al déficit de epóxido hidroxilasas.
Si se conocen los teraptógenos, se pueden prevenir los defectos congénitos que producen. Si se informa a una mujer embarazada de los posibles efectos peligrosos que el alcohol puede provocar en su hijo, podría verse motivada a controlar este problema durante la gestación. El riesgo de malformaciones en un niño de madre con diabetes dependiente de la insulina puede disminuir de manera significativa si la madre lleva un buen control de su enfermedad antes de la concepción. 96.6. Radiación. Ver también capítulo 706. La exposición accidental de la mujer embarazada a la radiación es una causa frecuente de ansiedad, debido a la posibilidad de que el feto pueda presentar defectos congénitos o anomalías genéticas. Es poco probable que la radiación diagnóstica provoque mutaciones genéticas y, de hecho, en los fetos que sufrieron exposición a las explosiones de las bombas atómicas en Japón en 1945 no se ha demostrado un aumento de las anomalías genéticas. Un temor más realista se refiere a la posibilidad de que los fetos humanos expuestos puedan presentar defectos congénitos o una mayor incidencia de tumores malignos. El límite profesional recomendado de exposición materna a la radiación procedente de todas las fuentes es de 500 mg para el total de las 40 semanas de gestación. En el capítulo 706 se discute la exposición gonadal de la madre y de la totalidad del cuerpo del feto. Los pocos datos de los que se dispone sobre fetos humanos señalan que las dosis altas de radiación, 20.000 a 50.000 mg, son peligrosas para el sistema nervioso central, como demuestra el desarrollo de microcefalia, retraso mental o retraso del crecimiento intrauterino. La leucemia también es una posibilidad. A menudo suele recomendarse el aborto terapéutico cuando la exposición supera los 10.000 mg. Lo más probable es que un feto humano solo se exponga a 1.000, 3.000 mg, cantidad que no se ha demostrado que produzca malformaciones. Se discute si este nivel de exposición fetal se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de cáncer o de leucemias durante la infancia. 96.7. Diagnóstico intrauterino de la enfermedad fetal, ver tabla 96.1. Para más detalles sobre el sufrimiento fetal, véase la sección 96.2. Cuando se tiene en cuenta la posibilidad de un aborto, cuando es posible tratar directamente al feto o cuando se ha decidido extraer un niño prematuro, pero viable, para evitar la muerte intrauterina, se recurre a procedimientos diagnósticos que permiten identificar las enfermedades del feto. También está indicada la valoración fetal cuando la historia familiar, médica o reproductiva de la madre sugiere la presencia de un embarazo de alto riesgo o de un feto de alto riesgo, ver capítulos 95 y 96.3. Son varios los métodos que se utilizan para identificar las enfermedades fetales, ver tabla 96.1. La ecografía puede detectar alteraciones del crecimiento fetal, mediante la medición biométrica del diámetro biparietal, la longitud del fémur o los perímetros cefálico-abdominal, o malformaciones congénitas, figura 96.5. Aunque el 95% de los fetos que tienen un diámetro biparietal de 9,5 centímetros o más se encuentra al menos en la semana 37 de gestación, los pulmones de estos fetos pueden no haber madurado del todo. Las determinaciones seriadas de la velocidad del crecimiento y de la relación entre los perímetros cefálico y abdominal facilitan la detección del retraso del crecimiento intrauterino. La ecografía en tiempo real puede identificar alteraciones placentarias, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, y fetales, como hidrocefalia, alteraciones del tubo neural, atresia duodenal, hernia diafragmática, agenesia renal, obstrucción a la salida de la vejiga urinaria, cardiopatías congénitas, anomalías de las extremidades, teratoma sacrococcígeo, higroma quístico, onfalocele, gastroscuisis y anasarca, tabla 96.5. Además, la ecografía en tiempo real ayuda en la realización de la cordocentesis y del perfil biofísico, PBF, mediante el registro de la respiración, los movimientos corporales, el tono del feto y el volumen del líquido amniótico, ver tabla 96.2. La velocimetría Doppler valora el flujo sanguíneo arterial fetal, resistencia vascular, ver figuras 96.2 y 96.3. Se ha sustituido el estudio radiográfico del feto por la ecografía en tiempo real, la resonancia magnética y la fetoscopía. La amniocentesis, es decir, la obtención transabdominal de una muestra de líquido amniótico durante el embarazo con fines diagnósticos, ver tabla 96.1, es una prueba a la que se suele recurrir para determinar el momento del parto de los fetos con eritroblastosis fetal o la necesidad de una transfusión fetal.
También existen indicaciones genéticas, y se suele realizar entre las semanas 15 y 16 de la gestación, con resultados disponibles en el plazo de 1 a 2 semanas. La indicación genética más frecuente es la edad materna avanzada, el riesgo de anomalías cromosómicas es de 1 a 526 a los 21 años de edad y de 1 a 8 a los 49. Se puede analizar directamente el líquido amniótico y medir los aminoácidos, enzimas, hormonas o productos metabólicos anormales, y también pueden cultivarse sus células y así se obtiene un detallado análisis citológico que sirve para la detección prenatal de anomalías cromosómicas o un análisis de genes y ADN o enzimático que se usa para detectar los errores innatos del metabolismo. El estudio del líquido amniótico también permite identificar los defectos del tubo neural, elevación de la alfa-fetoproteína, el síndrome adrenogenital, elevación de los 17 cetosteroides y del prenanetriol, y las alteraciones funcionales del tiroides. La biopsia de las vellosidades coriales, transvaginal o transabdominal, que se realiza en el primer trimestre también proporciona células fetales, pero con este método es mayor el riesgo de pérdida fetal o de defectos de reducción de los miembros. Las células fetales que circulan en la sangre materna y el ADN fetal del plasma materno son posibles fuentes no invasivas de material para el diagnóstico prenatal. Esta tecnología puede eliminar la necesidad de amniocentesis o de formas de vellosidades coriónicas. Los mejores índices químicos de madurez fetal son las determinaciones de creatinina y lecitina en el líquido amniótico, ya que reflejan la madurez de los riñones y de los pulmones fetales, respectivamente. La lecitina, L, es un producto de las células alveolares de tipo 2 de los pulmones y sale al líquido amniótico a través de la tráquea. Hasta la mitad del tercer trimestre, su concentración casi igual a la de la esfingomielina, S. A partir de ahí, la concentración de esfingomielina se mantiene estable, mientras que la de lecitina aumenta. Hacia las 35 semanas de gestación, la relación media de L a S se aproxima a 2 a 1, y es indicativa de madurez pulmonar. En casos graves de desprendimiento prematuro de la placenta, rotura prematura de las membranas fetales, adicción a los narcóticos o hipertensión materna y enfermedad vascular renal puede producirse una maduración precoz de los pulmones. A su vez, el retraso de la maduración pulmonar puede asociarse con anasarca fetal o con diabetes materna sin enfermedad vascular. La probabilidad de enfermedad de membranas hialinas es mínima cuando la relación L/S es de 2 a 1 o superior, aunque la hipoxia, la acidosis y la hipotermia incrementan el riesgo pese a esta relación L/S madura. La relación L/S de la sangre materna y fetal es de 1 a 4, por lo que la contaminación no altera el significado de una relación 2 a 1 o superior. La contaminación con meconio, el almacenamiento y la centrifugación pueden disminuir la fiabilidad de la relación L/S. La determinación de las concentraciones de fosfatidilcolina saturada o fosfatidilglicerol en el líquido amniótico puede aportar información más específica y sensible sobre la maduración pulmonar, sobre todo en los embarazos de alto riesgo como los de las diabéticas, ver capítulos 101 y 107, 1. Aunque la amniocentesis puede realizarse con escasas molestias para la madre, incluso en manos expertas el procedimiento entraña un pequeño riesgo de lesión directa del feto, de punción de la placenta con hemorragia y daño fetal secundario, de estimulación de las contracciones uterinas y parto prematuro, de amnionitis o de sensibilización materna a la sangre fetal. Cuanto más pronto se haga la punción amniótica en el embarazo, mayores serán los riesgos para el feto. Estos riesgos de complicaciones disminuyen si se utiliza la ecografía para localizar la placenta y el feto. El procedimiento debe limitarse a los casos en los que los beneficios superen a los riesgos. La cordocentesis o toma de una muestra de sangre umbilical percutánea, MSUP, diagnostica alteraciones hematológicas fetales, trastornos genéticos, infecciones y acidosis fetal, ver tabla 96, 1. Mediante visualización ecográfica directa, se introduce una aguja larga en la vena umbilical en el punto de entrada a la placenta o en la pared abdominal del feto. En la sangre extraída se determinan la hemoglobina fetal, la concentración de plaquetas, el ADN en linfocitos, la presencia de infección, o los niveles de presión arterial de oxígeno, PaO2, pH, presión de dióxido de carbono, PCO2, o lactato. También se pueden hacer transfusiones o administrar fármacos a través de la vena umbilical, tabla 96, 6. La detección selectiva serológica se ofrece a las mujeres embarazadas en la mitad de la gestación para valorar el riesgo de síndrome Down y de malformaciones congénitas que causan aumento de determinados marcadores, como defectos de la pared abdominal y del tubo neural.
Al combinar estos marcadores bioquímicos, alfa-fetoproteína, inhibina A, estriol, proteína A plasmática asociada al embarazo y beta-HCG, con la ecografía, aumenta el valor predictivo positivo de estas pruebas de detección selectiva. Además, debe aconsejarse a las familias con un síndrome genético conocido la realización de pruebas genéticas prenatales a partir del líquido amniótico o de los amniocitos obtenidos a través de amniocentesis o muestra de las vellosidades coriónicas. 96.8. Tratamiento y prevención de las enfermedades fetales. El tratamiento de las enfermedades fetales depende del progreso coordinado de la precisión diagnóstica y del conocimiento de la historia natural de la enfermedad, del conocimiento de la nutrición, la farmacología, la inmunología y la fisiopatología fetales, de la disponibilidad de fármacos antimicrobianos y antivirales, y de los procedimientos terapéuticos. La aparición de la ecografía en tiempo real y de la cordocentesis ha permitido aplicar tratamientos específicos para enfermedades con un diagnóstico exacto, ver tablas 96.1 y 96.6. La administración profiláctica de inmunoglobulinas Rh(D) a las madres al inicio del embarazo y después de cada parto o aborto ha disminuido la incidencia de sensibilización de las mujeres Rh negativas por los fetos Rh positivos. Por tanto, se ha reducido la frecuencia de la enfermedad hemolítica en los hijos siguientes. En la actualidad, se puede hacer un diagnóstico exacto de eritroblastosis fetal, ver capítulo 103.2, mediante el análisis del líquido amniótico y se puede tratar con transfusiones intrauterinas intraperitoneales o, lo que es más frecuente, transfusiones en la vena umbilical con concentrados de hematíes Rh negativos para mantener al feto hasta que alcance una madurez suficiente que le permita sobrevivir. La hipoxia y el sufrimiento fetales también pueden diagnosticarse de forma bastante satisfactoria. Sin embargo, el tratamiento sigue limitado a suministrar a la madre altas concentraciones de oxígeno, colocar el útero de forma que se evite la compresión vascular e iniciar un parto quirúrgico antes de que se produzca una lesión grave en el feto. Los enfoques farmacológicos de la inmadurez fetal parecen prometedores, administración de esteroides a la madre para acelerar la maduración pulmonar del feto y reducir la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria, ver capítulo 101.4 en los recién nacidos prematuros. Por desgracia, la inhibición del parto con agentes tocolíticos beta-simpático-miméticos no es eficaz en la mayoría de los casos de parto prematuro. El tratamiento de las enfermedades genéticas fetales en las que se hace un diagnóstico definitivo o de las malformaciones congénitas consiste en el consejo genético o el aborto. En ocasiones excepcionales está indicado un tratamiento con dosis altas de vitaminas en un error innato del metabolismo que pueda responder a dicha administración, trastornos dependientes de la biotina, o una transfusión fetal, con concentrados de hematíes o de plaquetas. La cirugía fetal, ver tabla 96.6, sigue siendo experimental y solo se puede realizar en unos pocos centros perinatales muy especializados. En estos casos, hay que tener en cuenta el tipo de defecto y sus consecuencias y las implicaciones éticas para el feto y los padres. El suplemento de ácido fólico disminuye la incidencia y recidiva de los defectos del tubo neural. Como el tubo neural se cierra durante los primeros 28 días desde la concepción, son necesarios los suplementos en el momento de la concepción para la prevención. Se recomienda que las mujeres sin antecedentes previos de defectos del tubo neural ingieran 400 microgramos por día durante sus años reproductivos. Las mujeres con antecedentes de embarazo complicado por un defecto del tubo neural o un familiar de primer grado con defecto del tubo neural deberían recibir asesoramiento antes de la concepción y deberían ingerir 4 miligramos por día de ácido fólico al menos un mes antes de la concepción. El refuerzo de los cereales con ácido fólico es una medida establecida en Estados Unidos y algunos otros países. No está clara la concentración óptima de ácido fólico en los granos enriquecidos. La incidencia de defectos del tubo neural en Estados Unidos y otros países ha disminuido de manera importante desde que se aplicaron estas medidas de salud pública. El uso de fármacos antiepilépticos, ácido valproico, carbamazepina, durante el embarazo se asocia con un mayor riesgo de defectos del tubo neural. Las mujeres que toman estos fármacos deberían ingerir 1 a 5 miligramos de ácido fólico por día durante el período previo a la concepción.